Acá, ahí está. Bueno, ya podemos comenzar entonces. Ante todo, buenas tardes, buenos días a aquellos que están en el hemisferio norte y Centroamérica. Damos inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la AIDEF. El título que nos convoca el día de hoy es La lucha por el derecho a la identidad a 40 años de la democracia en Argentina, que está a cargo. Es un enorme placer tenerla con nosotros, Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, y también la va a acompañar Leonardo Fossati Ortega, nieto recuperado número 81, y también integrante de la comisión directiva de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, quien, salvo que esté ahora ya presente, se va a sumar unos 10-15 minutos más tarde, va a hablar a continuación de Estela de Carlotto. Bueno, previo a pasarle la palabra a la doctora Martínez, solamente las cuestiones logísticas, pedimos que por favor tengan cuidado de que no se enciendan los micrófonos, controlen que no se enciendan de manera automática, en la medida de lo posible mantengan las cámaras encendidas, también que pedimos por favor que el chat lo dejen liberado, que sus datos para entregarles luego el formulario, el certificado de presencia, que completen sus datos solamente en el formulario, el link que ya lo pegamos ahí en el chat. Y bueno, a continuación, si queda un espacio libre, vamos a abrir también a preguntas mediante el chat o comentarios a los expositores. Una advertencia que ya lo comento ahora, que Estela de Carlotto se va a tener que retirar 15:30, horario argentino, así que eso, para terminar, vamos a tratar de terminar puntual. Bueno, entonces sin más, le paso la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación y Secretaria General de la AIDEF, para que la presente formalmente a Estela de Carlotto y a Leonardo Fossati. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes a todas, algunos muy buenos días a todos y a todas. Tengo el inmenso honor de presentar para esta conferencia magistral de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas a la señora Estela Barnes de Carlotto. Estela comenzó siendo maestra de grado en la Escuela Nacional número 102 de Coronel Brandsen, en la provincia de Buenos Aires, y luego fue directora de esa misma escuela. El 26 de noviembre de 1977, su primera hija, Laura, fue secuestrada cuando estaba cursando un embarazo de 2 meses y medio. Estela comenzó la búsqueda de Laura, abandonando la actividad docente para dedicarse por completo a la búsqueda de su hija y luego de su nieto. Nieto en ese momento no sabía si era nieto o nieta, o ya sabía si era nieto. Estela nos va a contar luego todo. En 1978 se unió a un grupo de mujeres que sufrían la misma situación y habían comenzado a luchar juntas hacía unos pocos meses para localizar a hijos y a nietos. Esas mujeres luego serían las Abuelas de Plaza de Mayo, y Estela se desempeñaba como su vicepresidenta hasta 1989, cuando se convierte en la presidenta de Abuelas, cargo que ostenta hasta el día de hoy. Con Estela frente a Abuelas se creó la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que trabaja ayudando a los adultos jóvenes que tienen dudas sobre su identidad, y el Banco Nacional de Datos Genéticos, que hace posible que se confirme de manera científica la ubicación de nuevos nietos. En virtud de ello, el 5 de agosto de 2015, logró la restitución de su nieto, de Guido Montoya Carlotto, pero pese a ello, Estela no dejó de luchar. Siguió al frente de Abuelas de Plaza de Mayo buscando otros nietos. Por su trayectoria ha recibido innumerables reconocimientos dentro y fuera del país: doctorados honoris causa, presidencias honorarias, cátedras de derechos humanos, Orden de la Legión de Honor del Gobierno de Francia, Premio Roma por la Paz por su acción humanitaria, Orden del Mérito en grado de Comendador de la República Italiana, Premio a la Defensa de los Derechos Humanos 2003 de Naciones Unidas, condecoración de la Orden Nacional al Mérito del Presidente de la República del Ecuador, entre otras muchas. Estela ha representado y representa
muchísimas veces a la Asociación Abuelas de Mayo a nivel tanto nacional como internacional. Ahora yo voy a continuar hablando de Estela, leyendo un muy remanido poema de Bertolt Brecht, pero eso sí le voy a cambiar, no voy a decir hombres, voy a decir mujeres. Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay mujeres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero hay quienes luchan toda la vida. Esas son las imprescindibles. Y Estela es imprescindible. Ha sido imprescindible para la construcción de la democracia en nuestro país. Ha sido imprescindible en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Ha sido imprescindible y es imprescindible en la búsqueda incesante de los nietos y nietas que todavía falta recuperar. Y Estela es además un mensaje para nosotros defensores oficiales, básicamente por muchas cosas, por su bondad, por su bonomía, por su don de gentes. Es la muestra de cómo se puede luchar sin ser agresivo, de cómo se puede luchar buscando la verdad, pero sin venganza. Las abuelas, yo me adelanto, porque Estela va a decir que todo lo que digo no es solo para ella, sino para las abuelas. Y efectivamente es así, pero Estela simboliza a todas esas maravillosas mujeres que tanto hicieron y siguen haciendo por nuestro país. Y para nosotros, los defensores, nos enseña a tener esperanza. Muchas veces tenemos casos en los cuales nos vemos desahuciados, pensamos que no vamos a lograr nunca una solución. A veces nos toca defender inocentes, que muchas veces es más difícil que defender a culpables. Otras veces nos toca representar a víctimas y en ese sentido a veces perdemos la esperanza. Las abuelas en eso son un ejemplo que no podemos dejar de seguir. Siempre tuvieron esperanza, siempre confiaron en la justicia, siempre lucharon de una manera tal que ejemplifica cómo hay que actuar dentro de la democracia. Además, nos enseñaron algo muy importante, lo comentábamos antes cuando hablaban del banco de datos genéticos, lo importante que es contribuir con ciencia, con la ciencia en este tipo de procesos. Ellas fueron las que buscaron a los científicos que construyeron el test de abuelidad, podríamos decir. Esos son todos logros de Estela. Por eso, para nosotros es un inmenso honor presentar a una mujer de su talla, de su trayectoria, de su humildad. Y además, como digo, que es tan gran ejemplo, ella y las otras abuelas, para cómo se debe operar, cómo se debe actuar en democracia. Ejemplo que nos sirve a nosotros, defensores públicos oficiales de toda América. Por eso, muchísimas gracias, Estela. Te cedo la palabra. Bueno, muy emocionada, los saludo a todos con el corazón y los abrazos de hermandad que tengo con todos los países que nos han ayudado y nos siguen ayudando, nos han acompañado y hemos tenido los éxitos también con esa valoración de todos ustedes. Ni hablar de mi querida amiga Estela Maris. Estela Maris, yo tendría tanto para hablar, pero ustedes quieren que hable de mí, pero yo tengo que decir que en los peores momentos esta señora, esta abogada, también corría los riesgos enormes de recibirnos, aconsejarnos, acompañarnos en aquello que nosotros no sabíamos qué hacer, porque lógicamente la dictadura cívico-militar que desapareció, nosotros estimamos a 30.000 personas, y además robaba a los niños de las que estaban naciendo en los campos de concentración, centenares en todo el país, simulando quizá una casa normal, adentro era la tortura, la muerte y el robo del bebé de una mujer que nunca podría disfrutar de la vida de su hijito o hijita. Bueno, Estela Maris, de un valor increíble y hasta el día de hoy, tendría que, más que hablar de mí, hablar de ella, porque creo que es la que nos dio fuerzas. Hay que ver que esta dictadura nos encontró totalmente
desamparadas en cuanto a qué hacer, porque yo era directora de una escuela primaria, yo era maestra, y las maestras tenemos amor a los niños, el cuidado, todo aquello que corresponda a la educación de alguien que va a ver en nosotros alguien que lo tiene que querer, y sobre todo la enseñanza del bien. De manera que esta dictadura, que no fue la única en la historia de nuestro país, nosotros hemos tenido permanentemente golpes de Estado cívico-militares que de una manera u otra han interrumpido el proceso democrático. Yo viví con este tema, siempre recuerdo cuando niña que ese día mi papá no iba a la escuela, no iba al trabajo, yo tampoco iba a la escuela, y el día siguiente de nuevo se seguía como si nada, y ya en vez de estar el gobierno elegido por el voto popular, estaban los usurpadores de siempre. O sea que, de todas formas, eso era como una cosa casi general que no nos asombraba, pero sí, cuando tuvimos buenos gobiernos supimos disfrutarlos y hacer ya en la adultez nuestra una república merecida para todos los argentinos. Esta dictadura, que nace el 24 de marzo del 76, trae un endemoniado proyecto de destrucción de todo lo que sea lo que ellos no querían tener, que era la justicia, la verdad, el buen vivir, el pensar diferente sin ser enemigos, etc. Ese era el pensamiento de todos nosotros. Y a mí me encuentra siendo una mujer que tenía que llegar a la escuela a dirigirla, a aconsejar a los maestros, y ya con una gran preocupación, que fue el secuestro primero de mi marido. Mi esposo, un químico industrial que tenía una pequeñita industria que era más que nada un lugar para pasarlo bien, porque era de negociante no tenía nada. Amaba a su hija Laura, como era la primera, eran confidentes. Y bueno, yo tuve 4 hijos, Claudia la segunda, Guido y Remo, los 2 varones. El tema era que mis hijos, aún teniendo la edad que tenían, todos tenían una práctica política estudiantil. Laura era de una asociación de los chicos de la universidad, Claudia era de la secundaria, de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y los varones también, de una manera u otra, trabajaban con la conciencia de que esta gente que había venido a secuestrar y a hacer desaparecer, había que combatirla. No había que quedarse conmigo llorando en la casa, sino saliendo. Ahí sale en mi persona, la guerrera que tenía dentro. Por supuesto, siempre fui en mi vida de la defensa del más desprotegido. Recuerdo que en la escuela primaria a veces había chicos, compañeritos míos, que perseguían a alguna porque tenía el pelo como el color de no sé qué, y yo era la que defendía y decía basta. O sea que había algo escondido en mi persona como para decir, salgo a luchar y no me importa lo que me pase, porque nada más ni nada menos que tengo que encontrar dónde está mi esposo primero, que apareció 25 días después, delgadísimo, torturado y enfermo. Pero lo tremendo fue cuando desaparecen a mi hija Laura y a su compañero en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí yo ya tenía un poco de experiencia de buscar a alguien que no estaba. Por supuesto, hubo una sociedad lamentable negociando esta situación. Abogados que nos pedían miles de dólares, recursos de habeas corpus que uno hacía a su manera y contestaban absurdamente: no se encuentra desaparecido o desaparecida, se desconoce su paradero. Ese mismo mensaje dieron para una niñita, Anaí Mariani, que todavía no sabemos dónde está,
que era una de las víctimas de un bebé ya nacido y secuestrado. O sea que fuimos aprendiendo y sabiendo que adentro teníamos una guerrera. Las madres son guerreras para defender a los hijos. Yo creo que si uno tiene que salvar al hijo y pierde la vida, si se salva el hijo, yo creo que si nos vamos a donde sea que tenemos que ir después de la vida, ahí estaremos felices de que hemos salvado a un ser querido y amado. Bueno, yo me enteré por mi consuegra, la señora de Falcone, y yo les voy a dar un dato, porque la pongo primero porque fue una mujer, Nelva Falcone, muy luchadora, y su esposo también, porque a ella le secuestraron una hija, se llamó La Noche de los Lápices, en la ciudad de Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde aparecieron estudiantes que estaban haciendo una protesta callejera sin importancia, estaban pidiendo por el boleto escolar gratuito para los compañeros que no tenían dinero, y secuestraron un grupo de ellos, y entre ellos María Claudia Falcone, que también para los secundarios de las escuelas es un símbolo, ella y los demás. Algunos consiguieron vivir y cuentan las historias que pasaron con estas jóvenes. Ahí yo con la señora de Falcone, que éramos consuegras, porque el hijo de ella se había casado con mi hija Claudia, la segunda, me aconseja no estar sola. Me dice, cuando ya sabíamos que Laura y su compañero habían salido de su forma de contactarse con nosotros en forma permanente, porque teníamos códigos para que no se enteraran los que nos estaban escuchando y persiguiendo sin que nos diéramos cuenta, porque fue horrible la dictadura, tremenda, tremenda. Hemos visto cómo secuestraban chicos en la calle y no poder hacer nada, que los metían a empujones al coche y nunca más volvía. Coches Ford Falcon eran famosos porque eran todos viejos, sin patentes y con fascinerosos adentro. Eso, ese compromiso que después de encontrar a mi marido fue una felicidad, y que él, por supuesto, ya lo tenía como lo que es el esposo, el compañero de siempre, ya no estaba sola. Y Nelva Falcone me dice, hay otras personas como vos, Estela, que están buscando también a las hijas y a los bebés que llevaban en su vientre, o algunos ya nacidos que también fueron robados, con la gran ventaja, aunque parezca mentira, de que los nacidos ya tenían una foto como para buscarlos y era más fácil que alguien los reconociera en alguna casa del país, robado por supuesto por los militares y criándolos falsamente con otro nombre. Bueno, seguí el consejo de mi consuegra, Nelva, y me reuní con estas mujeres, que yo no las conocía, ya era un grupo lindo, de gran camaradería, que me recibieron con los brazos abiertos. Y ese lugar es en el que estoy hace 45 años. O sea que esta vida me llevó a un cambio, a sacar lo que tenía dentro de aquella maestrita, a la guerrera, y siempre con amor, y el sentimiento de paz, de concordancia, de no herir, de no tener odio, no tener revancha, no tener venganza, simplemente deseos y fuerza para luchar por la verdad, la memoria y la justicia, que son tres palabras para nosotros invalorables. Y así se comienza a encontrar personas, como nuestra querida Estela Maris, por ejemplo, y otras más, para que nos aconsejen. Y después, bueno, ya nacemos como institución formal, porque era lo que requerían los organismos internacionales. Ir a Naciones Unidas en Ginebra era permanente. Había amigos del alma que nos daban su lugar para hacer el uso de la palabra. Hemos recorrido tanto Estados Unidos como Canadá y bueno, el mundo entero, de la parte más sensible para nosotros, que eran los países de Europa, los escandinavos, etc. Y
siempre bien recibidas, respetadas, reconociéndonos y valorando nuestra fuerza, nuestro coraje, que para nosotros no era coraje, era amor, era necesidad de saber dónde están. Y después, en la fecha en que debía nacer el bebé, ¿dónde estará el bebé? ¿Quién lo estará criando con un nombre falso? Bueno, esas conversaciones que hemos tenido con grandes personajes del mundo que nos han acompañado y nos han dado también su protección. Y sobre todo el tema de cómo identificar si encontrábamos posiblemente alguno de los niños nacidos en cautiverio, cómo identificarlos si es que no nos estaban dando otro o nada, pero otro, y cómo ante la justicia, y ya cuando comenzó la etapa democrática, o sea, la dictadura también terminó en sus tiempos, podíamos satisfacer las demandas de la justicia. Me parece no servía. Creo que sí, o sí, es seguramente. ¿Cómo podíamos nosotros dar esa palabra cierta si no los conocíamos? Porque los niños pueden parecerse al padre, al abuelo, a un tatarabuelo o a nadie y ser el nieto. Y ahí fue cuando nos encontramos con amigazos que vivían en Estados Unidos, donde nos presentan a una doctora magnífica que aún está con sus estudios de la genética y de la identidad, etc. Y nos vamos a Estados Unidos para ver si podemos hacer algo relativo a este tema, de que la ciencia nos ayude a reconocer de la manera que no sabíamos cómo a esos nietos que posiblemente eran y no podíamos dar testimonio seguro. Y ahí, bueno, conocemos a la doctora Mary Claire King, famosa mujer, querida amiga, que ahora está más al norte de su país, y que tiene siempre sus estudios con los que nos contactamos, y a partir de ahí un querido amigo, pero argentino, Víctor Penchazade, también vivía en ese momento con su esposa en Estados Unidos, lleva a reconocernos con otro científico en Nueva York para que nos ayudara a ver si había algo para hacer, alguna muestra, algo. ¿Por qué? Porque en un diario de la ciudad de La Plata, donde yo vivo, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, había salido un avisito que decía que un papá que le negaban la paternidad, estaba reclamando un hijo que le habían robado, y le decían que no, hizo una muestra de sangre que era compatible con la sangre de esa criatura. Esa palabra sangre fue la que nos hizo pensar, ¿y por qué nosotros no hacemos eso también? Buscar con nuestra sangre la identidad de algún nieto posible con las características naturales de que pudiera serlo. Y nace entonces en nuestro país el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, fue ya en democracia esto, una manera de contactarnos con la ciencia. Víctor Penchazade, este querido amigo desde Estados Unidos, nos ayudó, hoy está en Argentina y nos sigue ayudando todavía, y se forma un banco con toda la confianza de quienes iban a estar en esto, porque eran profesionales de un hospital, el Hospital Durán. Y ahí empezamos a dejar nuestra sangre, la procesan, a la espera de alguna de las personas que por la edad y circunstancias podían ser los nietos que teníamos que encontrar. Este banco hoy es un banco universal de primera calidad. Ya funciona de una manera con toda la ciencia actual, más las características de los lugares apropiados para hacer estos reconocimientos,
existe y va a existir no solo para encontrar nuestros nietos, sino también para muchas madres que en los hospitales le han dicho su hijito murió y le dan un cajoncito vacío y ese bebé es vendido. Eso pasa, vendido a personas que no pueden tener hijos y que los sacan del país. Es la venta irregular de niños que existe lamentablemente en la Argentina todavía. Bueno, nosotros ya cumplimos 45 años. Es toda una vida. Yo tengo 92 años, ya el tiempo para descansar, que no crean que voy a descansar. Voy a seguir liderando a estos que hoy son los nietos, que ocupan los lugares de las abuelas que no están porque han fallecido, y somos 2 abuelitas que guiamos la institución a nietos que forman parte de esta comisión de abuelas de Plaza de Mayo. Ellos se manejan con los nuevos términos, con las nuevas circunstancias, con las nuevas formas de trabajo, y nosotros los acompañamos. Pero yo tengo una forma risueña, de decirles que mientras exista una abuela, y con el dedo de directora de escuela, mandamos las abuelas. Y ellos se sonríen, pero en realidad estamos felices de poder seguir consiguiendo encontrar nietos que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Por eso tenemos una red de búsqueda de la identidad en toda Europa y Escandinavia, donde gente amiga dispone de encontrar algo con dudas, remitirlo y procesarlo. Estamos en el mundo, porque en el mundo pueden estar estos chicos que ya tienen 40 y tantos años y que quizá no se animan, porque da miedo, a buscar cuando tienen una duda. Hay que decirles, no te quedes con la duda, tenés derecho a saber quién sos, no solo por vos, sino por tu familia y por tus hijos, que a veces los propios hijitos les reclaman, porque les cuentan, conocí una abuela que busca a personas que son sus nietos que tienen tu edad, papá. Y ese papá piensa, ¿y yo puedo ser? ¿Qué hago? Mi nieto lo necesita. Es toda una transición generacional enorme, y el día que no esté ninguna abuela, van a seguir los que nos precedan en la búsqueda de los centenares de nietos que todavía falta encontrar. Hemos encontrado 133 nietos, pero faltan casi 300. Es mucho, pero no importa, hay que seguir luchando. Con amor y en paz. No queremos venganza, no tenemos odio, no queremos revancha. Queremos amor y justicia, y que los responsables sean castigados con el peso de la ley. Nosotros queremos paz. Nuestra Argentina tiene una democracia de 40 años, la tenemos que cuidar, la estamos festejando, y bueno, este festejo yo también lo mando al mundo, de todas estas caritas que estoy viendo de queridos amigos que seguramente a la distancia han sabido algo de nosotros y algo también han hecho por nosotros. Estamos con los brazos abiertos, hemos recorrido Latinoamérica ayudando a otras comunidades que también les han robado a sus personas, a sus queridos, les hemos enseñado a luchar y llorar en casa, pero afuera a decirle al gobierno, señor, haga algo, ¿dónde están los restos? Porque aunque sea eso queremos. Bueno, creo que ya he llenado el tiempo, o todavía no. Me están aconsejando que hable de mi nieto. Claro, no me olvido de mi nieto, pero es un nieto más. Yo no buscaba solo mi nieto, lo buscaba, pero buscaba a todos los nietos, y cada uno era el de uno también. O sea que el encuentro de él, que fue en el año 2014, fue una fiesta en Argentina y en el mundo que conocía nuestro trabajo. Y nos llegaron felicitaciones de
de todos los lugares. Fue muy interesante porque hubo una duda de alguien que le dijo que él no era hijo de ese matrimonio que lo crió, un matrimonio muy humilde de campo, y entonces él decidió venir a Abuelas porque dijo, no seré hijo de desaparecidos. Él mismo pensó. Y además, esto también es gracioso, dijo, y a lo mejor la que es mi abuela es Estela. Eso casi pensándolo graciosamente, ¿no? Se hizo el gracioso y le tocó. Le digo, ¿no estás arrepentido? No, por supuesto que no. Es un hombre que ya está casado, tiene una hijita, tiene reverencia por su papá y por su mamá, Laura y su compañero, que no sabemos, Laura sí, nos entregaron su cuerpo y pudimos hacer el duelo del entierro, pero del papá de él no se sabe nada. Entonces, buscar todavía falta, hace falta tener alguien que pueda ayudarnos, y porque los antropólogos forenses están trabajando con mucho amor y mucha disciplina, y que nacieron con nosotros, esos antropólogos que están por el mundo como realmente reconocidísimos profesionales en esta búsqueda, ellos nos siguen ayudando. Y bueno, algún día se seguirá sabiendo más la verdad de ahora en adelante para poder encontrar a todos, porque no hay una trascendencia. Si la abuela que buscó se muere, queda el hijo de la abuela, la hija de la abuela, la familia de esa abuela, que sigue buscando. O sea que esto se transfiere de generación en generación y no se va a olvidar, borrón y cuenta nueva, no. Va a seguirse buscando como corresponde lo que falta dar a la sociedad, que es la seguridad del nunca más. Acá el nunca más es una palabra sabia, irrefutable, y es cierto que lo vamos a hacer. Nunca más, ni siquiera una cosa medio rara que lo hagan, porque hay desapariciones todavía de otro tipo, de otro estilo, en muchos países de Latinoamérica y muchos países también del mundo. Hay todo un movimiento social, un cambio tan grande que a veces nosotras, las muy mayores, no podemos entender, porque se habla hasta otro idioma. Entonces, pero no importa, dejar la herencia es lo mejor. Que sigan otros, bárbaros. Formarlos, hay escuelas para la formación. Y tener una red mundial para que nos ayuden los países del mundo es también muy importante. El mundo es uno solo y tenemos que ayudarnos para la paz y para vivir como nuestros hijos querían. Dieron la vida por eso y son 30.000. Y ojalá desde donde estén sigan mirándonos como que no hemos fallado, y les decimos, a pesar de todo, gracias por lo que han hecho. Bueno, muchísimas gracias, Estela, por sus emotivas palabras. Le paso la palabra a la doctora Estela Maris Martínez. Muchísimas gracias, Estela. También un aporte muy importante de Abuelas es que son ustedes las que lograron a nivel internacional que se generara la Convención sobre el Derecho a la Identidad. Ustedes son las que han logrado que el derecho a la identidad exista precisamente como un derecho humano fundamental. ¿Querés decirnos unas cositas sobre eso? Bueno, sí, sobre todo en Naciones Unidas, que es el refugio en el que íbamos permanentemente y a veces 2 veces por año, viajes costosísimos que teníamos que juntar la platita entre todas, poner el sueldito o la jubilación, porque yo me jubilé enseguida para quedar libre de todo compromiso con la escuela. Y cuando mis compañeras de escuela se enteraron y yo no les había dicho nunca que estaba viviendo ese horror, dijeron, ¿cómo pudiste venir con sonrisa a organizar las cosas de la escuela teniendo semejante dolor y búsqueda en tu corazón? Bueno,
nosotros hemos conseguido que se considere a los niños el derecho a la identidad como una cosa formal y obligatoria. Cada uno nace de un papá y de una mamá y esa es su identidad. Si se la roban, hay que buscarla de los medios, en todos los medios posibles y asesorar a los pueblos para que así lo tengan presente. Es muy común que se roben niños, de Latinoamérica ni hablar. Hay redes de ladrones que realmente todavía existen, ya no en dictaduras, sino en democracia, que eso es lo más triste todavía. Y bueno, ya en Naciones Unidas la Convención Internacional por los Derechos de los Niños cae bien, está en vigencia, y ellos pueden ayudar al mundo entero a que este delito no se cometa. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Estela nos tiene que dejar por algo muy importante, porque va a haber un acto en el Aeroparque, creo que es en Aeroparque, porque Así se es. recibe el avión que fue identificado, que estaba en Estados Unidos, desde donde se sabe que se utilizaba uno de los métodos más crueles de exterminio de la dictadura, porque desde ese avión se arrojaban vivos personas desaparecidas al mar. Ese es el avión desde el que se arrojaron desaparecidos de una iglesia llamada Santa Cruz, entre donde se encontraba en esa iglesia una de las madres, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Y hoy ese avión ha sido recuperado para la Argentina para que también sea un testimonio histórico, y por supuesto Estela está invitada junto a la vicepresidenta de la Nación y el candidato a presidente a el acto en el cual se va a recibir ese avión. Que esto Claro, fue porque, después. sí, sí. Sí, porque no hay que destruir la memoria visible. Los centros clandestinos de detención se han transformado en lugares de memoria. Yo puedo nombrar desde la ciudad de La Plata, donde vivo, la comisaría Quinta. Ya seguramente va a hablar un nieto con ustedes que la dirige, que era una comisaría del horror, donde nacieron niños, robaron niños, mataron gente, y la comisaría estaba en el pleno centro de la ciudad. Como esos lugares, todos los demás se han transformado en lugares de recuerdo y están a cargo de las víctimas de esas atrocidades, que lo cuidan, hacen actividades permanentes de todo tipo, lo visitan las escuelas, y la historia se repite, porque no es cuestión de olvidar, hay que tener memoria, no hay que olvidar que hay, quizás no pretendan hacer una dictadura, pero sí una dictadura legal, entre comillas, porque a lo mejor son personas que el pueblo los elige como para gobernar. Hay que estar atentos, porque educar al mundo para la paz es bastante difícil. Y bueno, pero es posible, y lo estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Les cuento que además, y les reparo mi error porque me olvidé de presentarlo cuando presenté a Estela, que también contamos con Leandro Fossati. Leandro es un nieto restituido en agosto del 2005, que integra actualmente la comisión directiva de abuelas, porque abuelas están incorporando a los nietos a la comisión directiva, y es responsable de la coordinación de Abuelas C de La Plata, de donde es Estela, y también es el coordinador del espacio por la memoria que existe en la comisaría Quinta de La Plata, que es la comisaría de la que acaba de hablar Estela. Por eso, Estela, nuevamente, muy honrados por tu presencia, nuestro agradecimiento como personas, como luchadores de derechos humanos y además como defensores públicos oficiales, nuestro agradecimiento por tu generosidad al compartir este momento con nosotros, porque pese a su edad, que ella la dijo, Estela trabaja como si tuviera 20 años o más. Ahora sale corriendo para Aeroparque, donde por supuesto es fundamental que esté en ese acto. Pero vamos a contar
con la experiencia, que esto también es muy enriquecedor para todos nosotros, de Leonardo, que es precisamente un nieto restituido y también forma parte de la dirección de Abuelas de Plaza de Mayo. Eso es. Bueno, Muchas gracias, Estela. un abrazo enorme a todos, gracias, y unidos venceremos contra el mal que no tiene que volver a suceder nunca más. Así que un abrazo y gracias, querida amiga. Gracias por todo. Hasta pronto a todos. Adiós. Gracias, Chau, Estela, y Estela. cuando quieras, Leonardo, te recibimos para que sigas hablándonos vos. Un ¿Cómo beso no? ¿Ahí me enorme. escuchan bien? Sí, Perfecto. Bueno, muchas gracias. Qué honor poder participar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Disculpen la demora en mi conexión, pero estaba en otra actividad que ya había agendado previamente aquí en el Espacio para la Memoria, junto con las autoridades casualmente del Museo de Sitio en la ex-ESMA. Digo casualmente porque, como bien comentaba Estela Maris, ahora se va a hacer la entrega de ese avión en la sede de Aeroparque, que luego va a ser trasladado a la ex-ESMA. Así que estábamos aquí en un recorrido en este centro clandestino, lo que fue este centro clandestino de detención en La Plata, la ex comisaría Quinta, como bien contaba Estela, donde funciona actualmente la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, con lo cual aquí en este momento se da una situación simbólica muy importante y también desde la práctica, que es desde un centro clandestino, donde funcionó un centro clandestino en esta última dictadura cívico-militar, junto con una maternidad clandestina, donde varios de nosotros nacimos en este lugar. A mí me tocó, lamentablemente, a mi mamá tenerme a mí estando en cautiverio, en condiciones infrahumanas, como todos los centros clandestinos de detención de la manera en que funcionaron en la República Argentina. Bueno, desde este mismo lugar donde a muchos de nosotros nos robaron la identidad, hoy en día funciona un espacio para la memoria y funciona la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, donde todos los días recibe denuncias o personas que vienen con dudas sobre su identidad a poder transitar esta búsqueda, que a mí me tocó hacerlo allá por el año 2004, y que bueno, en el 2005, ya con 28 años, recién ahí pude enterarme de esta verdad, gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo, de mi identidad, de que mi historia no había sido una historia de abandono, como me habían contado, sino que había nacido en este lugar. Donde me encuentro ahora es en el auditorio de este Espacio para la Memoria. Aquí al lado está el edificio central que llamamos, el edificio histórico, donde allí sí funcionó el centro clandestino de detención. De lo que doy cuenta ahora es que, bueno, recién a los 28 años pude restituir mi identidad y conocer esta verdad, que mi mamá y mi papá pasaron por acá, así como 350 personas, y que me robaron la identidad soy uno de los casos, de los 500 casos que las abuelas buscan, y de los 132 casos que las abuelas han resuelto. Entonces, con esto quiero dar cuenta la importancia que tiene y la vigencia que tiene la lucha y el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo. Porque los logros que seguramente les fue contando Estela a lo largo de los años, y cada paso que se han dado con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, primero a partir de este avance en la ciencia que ha logrado la ciencia a instancia de las abuelas, y luego la creación de la CONADI. Bueno, las abuelas también han transitado el camino de los juicios, sobre todo a partir de esta última etapa, con la apertura nuevamente de los juicios y la caída de las leyes de impunidad. Se han logrado llevar adelante procesos de investigación
en los cuales se han identificado la gran mayoría de los centros clandestinos de detención que todavía no estaban identificados en un primer momento. Y eso permitió que, llevado a la justicia, la sociedad civil y con políticas de Estado, por supuesto, sobre todo a partir del 2004 al 2010, aquí en Argentina, se han logrado la desafectación de estos lugares para la creación de espacios para la memoria. Hoy en día, Abuelas de Plaza de Mayo trabaja intensamente con la difusión de esta búsqueda desde diferentes puntos. Los espacios para la memoria son uno de ellos, ¿no? Aquí en la ciudad de La Plata se desarrollan todos los días visitas guiadas a colegios secundarios, a chicos de segundo nivel de colegio secundario. Aquí en Argentina de segundo nivel son de 15 años en adelante. También se realizan actividades culturales para todas las edades, por supuesto que tienen un hilo conductor sobre la temática, la búsqueda de las abuelas y la lucha sobre la identidad y mantener viva la memoria, y también actividades académicas, porque hemos firmado desde un primer momento un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, con la cual desarrollamos diferentes actividades todos los días acá. Así que la voz de las abuelas está más vigente que nunca en estos espacios. Pero también en los medios de comunicación, también a nivel cultural, las abuelas han sido muy inteligentes y se han sabido rodear de artistas que han creado ciclos, como el de Teatro por la Identidad, que ya tiene casi 20 años a nivel nacional, Música por la Identidad, Danza por la Identidad, y estos ciclos permiten llegar a la sociedad, estos ciclos culturales, de una manera diferente. Muchas veces la sociedad, a partir de mensajes de los grandes medios masivos de comunicación, mezclan temas históricos de nuestro país, como lo fue esta última dictadura cívico-militar, con coyunturas políticas partidarias, y esto hace que el mensaje de las abuelas o el mensaje de otros organismos de derechos humanos no llegue a toda la sociedad, porque cierto sector de la sociedad, al no compartir las políticas partidarias de cierto gobierno, al escuchar solamente la palabra de derechos humanos o la lucha de los organismos o la búsqueda de las abuelas, lo toman como un acto político partidario. Por supuesto que es un acto político, pero lo toman más bien desde el lugar partidario y no se quieren involucrar. Y el arte, desde ese punto de vista, hace que el mensaje llegue a toda la sociedad, y muchas veces desde un lugar diferente, desde un lugar desde el sentimiento más que de la razón. Y ese mensaje desde el sentimiento lo que logra indudablemente luego es ponerse a pensar. Y ponerse a pensar en que estos crímenes de la última dictadura aquí en Argentina nos afectaron a toda la sociedad entera. No solamente a las familias como a la de Estela, como la mía, como la de miles de personas que nos tocó vivirlo y sufrirlo en carne propia, sino que esta última dictadura le afectó a toda la República Argentina, y que es al día de hoy que todavía seguimos con algunos vestigios, con algunas leyes de esta última dictadura cívico-militar, y con algunas prácticas lamentablemente represivas, como se han vivido en la semana pasada en la provincia de Jujuy, en la cual muchas veces se intenta avanzar con ciertos planes económicos con prácticas muy parecidas. Por supuesto no en el mismo nivel, no con la misma gravedad, pero no sé si ustedes lo han podido ver, que la policía en la semana pasada en Jujuy hizo operativos con móviles particulares de una empresa, de una constructora,
ingresando a casas particulares sin ninguna orden de allanamiento y capturando personas, porque no deteniendo, capturándolas. Así que por eso es muy importante para las nuevas generaciones, sobre todo, conocer esta historia reciente, conocer el porqué de estas últimas dictaduras a nivel Latinoamérica, conocer lo que significó el Plan Cóndor y cuáles fueron los proyectos de país que se fueron sucediendo en cada una de esas dictaduras, basadas en un plan económico. Y que después estas nuevas generaciones, conociendo estas historias, puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Conociendo la historia de lucha de las abuelas, esta historia incansable, que vuelvo a repetir, sigue más vigente que nunca porque de estos 500 casos que las abuelas buscan, se han resuelto apenas 132 en estos más de 40 años, con lo cual nos falta mucho por hacer. Una de las líneas que, y por favor díganme si Estela ya lo comentó, para no ser redundante, pero una de las líneas que las abuelas hoy está transitando e investigando, así como fue el estudio y los análisis genéticos allá por principios de los 80, hoy en día Abuelas está indagando en lo que es la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, que se utiliza en la gran mayoría de los aeropuertos del mundo, y que, como ustedes saben, muchas veces se puede ver a partir de diferentes sistemas de identificación en un teléfono móvil o en una tablet. Bueno, se están generando avances a partir de esta necesidad de las abuelas de reconocimiento facial entre fotografías que se mejoran digitalmente de nuestros padres desaparecidos, que ustedes muchas de esas fotografías las pueden ver hoy en día en la página web de Abuelas, con las fotografías de las personas que se acercan a Abuelas con dudas sobre su identidad. No como método de identificación, sino como método de acercamiento, porque la inteligencia artificial está avanzando de manera tan rápida que lo que ya se demuestra estadísticamente es que con buena calidad fotográfica, si uno lo ingresa en un software particular digo, que investiga esta línea de reconocimiento facial, entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija, hay un nivel de coincidencia mayor al 80%. Entonces, lo que estamos trabajando en eso es que nos pueda hacer el primer filtro para las líneas de investigaciones que estamos desarrollando en los miles de casos que llevamos adelante. Para que ustedes se den una idea, en el Banco Nacional de Datos Genéticos ya se han analizado más de 10.000 personas. O aproximadamente 10.000 personas, no quiero dar el número exacto, pero aproximadamente 10.000 personas, de las cuales solo 132 casos se incluyeron. De los casos que no incluyeron, todavía se mantienen en el Banco Nacional de Datos Genéticos porque muchas veces las familias se agregan posteriormente a ese joven, hoy en día a ese hombre o a esa mujer que dudan sobre su identidad. Y todos los años se agregan alrededor de 800 casos nuevos. Así que lo que hace esta nueva herramienta en la cual estamos trabajando es poder hacer una discriminación en importancia, en probabilidades. Así que para que ustedes vean, en todas las líneas que trabaja Abuelas de Plaza de Mayo, esta es una de ellas y es una de las más nuevas. Por supuesto que se continúan con las líneas de pedagógicas, trabajando en colegios, en universidades, en espacios para la memoria donde nos visitan los colegios y las universidades, y también desde la Red Internacional por el Derecho a la Identidad. Porque no sé si ustedes saben que gran parte de los últimos casos que han resuelto las abuelas
estos hombres y mujeres estaban viviendo en el exterior y continúan viviendo en el exterior. Sobre todo han emigrado en el año 2001 con esta última gran crisis económica. Nuestra generación, que somos personas de alrededor de 45 años, muchos de ellos se han ido a vivir afuera y no han tenido ese seguimiento y esa apertura, no han conocido la apertura en materia de derechos humanos y de búsqueda que se ha vivido del 2003-2004 hasta la fecha, y han sido restituidos en su identidad a partir de denuncias que han investigado las abuelas de Plaza de Mayo y CONADI. Así que, como es el caso de Ana Libertad Barati de la Cuadra, que nació, igual que yo, en esta ex comisaría Quinta, en este centro clandestino de detención, ella restituyó su identidad viviendo en Holanda. También hay otro caso de acá de La Plata que restituyó su identidad Martín Ogando, estando viviendo en Estados Unidos. Estamos por el caso 132, el caso 129, una nieta restituyó su identidad en España, estaba viviendo en Valencia. Así que la importancia de la difusión y de la apertura y de la colaboración de la sociedad civil y de diferentes instituciones en diferentes partes del mundo para nosotros es esencial, porque sabemos que estadísticamente muchos de los casos que nos faltan por resolver pueden estar viviendo fuera del país, y muchos de los casos que nos faltan resolver también están alejados de la temática. Por eso es tan importante involucrar la mayor cantidad de la sociedad posible, inclusive a todo el arco político posible, para que entiendan que esto nos compete a todos y a todas, y que el nunca más se construye con la totalidad de la sociedad. Así que, bueno, desde acá, desde el Espacio para la Memoria y desde la Casa de Abuelas de La Plata, no es la excepción. Los últimos 2 años hemos realizado la reunión del Consejo Deliberante del municipio. Todos los legisladores que representan a la sociedad de la ciudad de La Plata han colaborado y han venido a este Espacio para la Memoria, y las reuniones en el marco del 24 de marzo, que es la fecha donde se inició esta última dictadura cívico-militar, allá por el año 76, se hace un acto especial y participa todo el arco político. Para nosotros es muy importante para dar una imagen a la sociedad de que esto verdaderamente tiene que ser construido entre todos, entre todas, y que sea un nunca más que no se ponga en discusión. Así que, bueno, un poquito creo haber complementado lo que me imagino que Estela debe haber relatado sobre los comienzos de la lucha, sobre la creación de abuelas y de los organismos de derechos humanos. Y por supuesto quedo abierto para cualquier pregunta y para colaborar en lo que haga falta. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu exposición, muy clara. La verdad que complementaste muy bien lo que antes nos comentó Estela de Carlotto, así que muchísimas gracias, porque es una información privilegiada la que tenés. Desde el lugar que nos estás hablando, tiene un peso histórico, la verdad que muy trascendente, así que te agradecemos muchísimo por transmitirlo a todos nosotros que te estamos escuchando de Argentina, pero también desde muchísimos países de América. Le paso la palabra a la doctora Estela Manes Martínez. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Leonardo. Yo todavía recuerdo en las primeras épocas, después de los años 80, cuando nada había, cuando no existían los estudios genéticos, cuando las abuelas hacían como verdaderos detectives, cuando alguien les avisaba que había habido un nacimiento y que ellos no habían visto a la mamá embarazada, la supuesta mamá, y las abuelas
se disfrazaban, iban a espiar, iban a los colegios. Lo que se ha avanzado es increíble. Y realmente tenemos que agradecerles mucho todo el esfuerzo que han hecho. Esfuerzo que, por supuesto, no está limitado a los hijos que nacieron en cautiverio. Esto es positivo para todas las personas que tienen problemas de identidad, porque estos estudios sirven para todos. Yo he visto que han llegado algunos comentarios de personas que no han nacido en la época de la dictadura militar, pero saben que han sido apropiadas antes o después, y reclaman actitudes del Estado. A mí me parece que este no es el ámbito para intercambiar, pero sí, si son argentinos, pongo a disposición el Ministerio Público de la Defensa. Nuestra página web es www.mpd.gov.ar para que se comuniquen con nosotros, porque quizás lo que ustedes plantean es un tema de acceso a la justicia. Entonces, lo que nosotros podemos ofrecerles es, ya hemos intervenido en algunos casos, es intervenir, es estudiar el caso y ver si se los puede ayudar de alguna manera. Por supuesto, nadie discute, mucho menos abuelas y mucho menos Leonardo. No, nadie va a discutir que el derecho a la identidad es de todos. Nosotros luchamos día a día por eso. Incluso todavía seguimos luchando mucho por problemas graves, como que no se ha sancionado una figura típica, una forma de delito para los casos de aquellos que no preservan debidamente la identidad. Todavía tenemos muchos casos y muchos de esos casos llegan a nosotros, pero esto es otro ámbito en el cual, por supuesto, el trabajo de abuelas y la postura militante que tienen hijos y nietos, por supuesto que ayuda. Al día de hoy ayuda muchísimo, porque lo importante es crear conciencia en la sociedad. La sociedad sigue teniendo, pero les digo hasta las máximas autoridades judiciales, pasa que han pasado 13 años, por ejemplo, y hay una niña que está viviendo en un hogar muy rico, que va a los mejores colegios, y resulta que su mamá es, estoy contando un caso real, una señora que trabaja como doméstica en un lugar del sur de Argentina. Y entonces, ¿qué van a decir? Que por el interés superior del niño, aunque ahora se puede demostrar que esa señora es su mamá y las personas que lo tienen no son sus padres, se convalida todo porque dicen que esa niña, que está yendo a un colegio muy caro, que practica equitación, que tiene personal doméstico, no puede ir a vivir como una pobre con su mamá que es empleada doméstica. Y esto es porque la sociedad acepta este tipo de cosas. Y por eso en la época de la dictadura, los niñitos, en vez de ser devueltos a sus abuelos, los apropiadores que decían, se los vamos a entregar a gente que los críe como corresponde, porque si no van a resultar antisociales como sus padres. Con esto hay que luchar. Tiene que haber un cambio de toda la sociedad. Y para ese cambio de mentalidad, para que nadie pueda aceptar que los niños se compren y se venden, que alguien tiene derecho a tener un niño y que ese derecho aumenta si tiene bienes para poder desafectar a su mamá real o a su papá real. En eso, las abuelas, con su lucha indeclinable, habiendo logrado la posibilidad de que se puedan estudiar genéticamente las relaciones no solo de paternidad, sino también de abuelidad y tíos, han hecho un adelanto terrible. Y día a día, y ahora, bueno, con la inteligencia artificial, para poder estudiar por este otro sistema, que es viendo cómo eran los papás y cómo podría ser el hijo y hacer los estudios complementarios, porque lo cierto es que hay niños que todos sospechamos que sí son hijos de desaparecidos, pero que sus familiares nunca supieron que estaba embarazada la mamá y por eso ni se les ocurrió ir al banco de datos genéticos a entregar sangre, o porque gente muy humilde que vive en localidades aisladas y no se enteró. Es decir, todavía hay mucho por hacer y hay mucho por construir un concepto de toda la sociedad
de protección al derecho de la identidad. Por eso, Leonardo, muchísimas gracias. Ustedes que han tomado la posta y siguen luchando, y sabemos que van a seguir luchando una vez que las abuelas, lamentablemente, por la edad, vaya, o no puedan ir, o Sí. nos acompañen desde otro lugar. Es muy importante que ustedes sigan construyendo esta ideología y, por otra parte, el Ministerio Público de la Defensa, los defensores públicos oficiales, que según la OEA somos garantes de los derechos humanos, obviamente también tenemos en este ámbito un campo de acción. Por eso invito a las personas que han planteado cuestiones que tienen que ver con un acceso a la justicia y eventualmente un reclamo al Estado, se comuniquen con nosotros, y a ustedes, bueno, pedirles que sigan luchando por la democracia y por los derechos humanos y agradecerles muchísimo la participación. Así será, Estela Maris. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Siempre a disposición. Estos canales y estos puentes son muy fructíferos. Me encantaría poder invitarlos e invitarlas a que conozcan el Espacio para la Memoria Ex Comisaría Quinta en La Plata. Por supuesto que si en algún momento hay alguna posibilidad, esta es su sede para cualquier reunión, pero por lo pronto los invito a conocerlo por nuestras redes sociales, que es Ex Comisaría Quinta, Espacio para la Memoria Ex Comisaría Quinta, en Instagram y en Facebook, para también quedar en contacto y a disposición. Y con esto cierro. Esto que dijiste, Estela Maris, es muy importante. A mí me consta lo que generaron las abuelas en la apertura sobre el derecho a la identidad en otras personas. Yo me crié con una hermana de crianza mayor, que tampoco era hija biológica de la familia que nos crió, y ella lamentablemente ya falleció, era mayor que yo, pero hasta el último día estuvo en búsqueda de su identidad. Yo sé lo que esa búsqueda genera, y sé que es algo que a uno lo acompaña toda la vida. Así que el Estado tenga políticas de Estado al respecto, y que los organismos... Abuelas comparte, por supuesto, en difusión, y ahora desde estas nuevas generaciones estamos tratando de abrir nuevos caminos para que esa búsqueda, que está fuera del rango de la búsqueda de abuelas, porque o nacieron antes de la última dictadura cívico-militar o nacieron después, puedan tener más herramientas. Así que está muy bueno que lo hayas nombrado, porque también, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, estamos intentando colaborar en esa dirección. Así que muchísimas gracias y a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, y muchísimas gracias por lo que decís, y muchísimas gracias también a todos y a todas por haber participado en este espacio. Muy lindos los comentarios, y bueno, nos veremos en la próxima conferencia magistral. Bueno, damos por concluido. Hasta luego a todas y todos, y nos vemos la próxima. Gracias, doctora. Gracias, Leonardo.